Bueno, bienvenidos a este espacio. Eh, yo soy Melissa Usme Botero, directora creativa de Bases. Eh, para nosotros es un placer estar con ustedes hoy. De verdad, bienvenidos. Los temas de hoy están bastante interesantes. Si estás aquí, con seguridad estás interesado en que tu marca siga creciendo, estás interesado en seguir expandiendo tu negocio, estás interesada en seguir construyendo tu marca para que esté blindada, para que tenga seguridad, para que tu infraestructura de tecnología esté cada vez mejor. Así que bienvenidos y bienvenidas a este espacio. La temática de hoy es muy importante porque incluso lo conversábamos ahorita tras escena, tras bambalinas, que yo creo que no ha sido más oportuno un encuentro para hablar de este tema porque básicamente es urgente ahora. Es urgente hablar y encontrar ese punto de convergencia que hay entre cómo puedo seguir construyendo mi marca mientras me protejo en estos tiempos de IA y cómo puedo seguir creciendo y cómo puedo seguir escalando mi empresa. Y es un punto de convergencia importante y aquí tanto Soinco como Basis y como Geraldine Pérez nos congregamos porque entendimos que aquí hay una intersección importante que debemos tratar. El día de hoy queremos, sí, traerles teoría, sí, cosas que conocemos, que entendemos, porque somos entusiastas de esta temática, pero al mismo tiempo queremos traer casos, queremos conversar, discutir sobre los errores que han cometido otros, los aciertos que han cometido otros y cómo nosotros también podemos prepararnos para que dentro de nuestras empresas pues podamos hacerlo siempre con el mejor performance posible. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Acá estoy viendo que ya se están conectando más personas. De verdad que estamos esperando con mucha ilusión este día porque hemos creado una cantidad importante de información para ustedes y adicional tenemos una sorpresa para que un poco testemos cómo está construida nuestra empresa, la organización y la estructura para ver, bueno, hey, qué tan protegido me siento, ¿cierto? Qué tan sólida es mi marca frente a un desafío que pueda presentarse eventualmente en temas de seguridad y qué tanto puedo seguir creciendo si he enfrentado algún tema de seguridad en el pasado o cómo puedo blindarme para que esto me pase en el futuro. Entonces, para eso estamos el día de hoy. Por eso es muy importante que a medida que vayamos avanzando, también nos dejen sus preguntas. Sí vamos a tener un espacio al final para responder esas preguntas, pero vayan dejándolas en el chat porque si vemos oportuno, es importante que también las vayamos haciendo para que encontremos esos puntos importantes de dolor que hoy presenta tu empresa, tu compañía y tu negocio, para que juntos encontremos perspectivas diferentes y encuentres un camino importante. Bueno, pregunta si estamos listos, chicos, en el back. ¿Me escucho bien? ¿Siguen entendiéndome ahí 1A? Super Meli. Listo, listo, genial. Listo, entonces creo que ya estamos listos. Aquí me cuentan que estamos perfectos para iniciar. Yo creo que, Pipe, ayúdame con el slide de la presentación del equipo porque me encantaría hablar de quiénes, un poco más, porque yo sé que lo han visto en la publicidad y en toda la información que hemos estado compartiendo durante el último mes y medio, más o menos, para prepararlos un poco para lo que se van a encontrar el día de hoy, pero quiero hablar de estas personas que hoy nos van a acompañar para que desglosemos toda esta temática. Quiero presentar a Juan Carlos Restrepo. Él es co-founder de Soinco, empresa que se encarga de todo el tema de tecnologías de la información y de la seguridad informática. Él es un entusiasta de la seguridad informática y de todo lo que tiene que ver con temas de infraestructura. Juan nos va a ayudar a dar esa perspectiva en temas de seguridad que tanto necesitamos y que a veces los puertos más vulnerables son los que menos imaginamos. Entonces, Juan nos va a ayudar a entender muchísimo más ese tema. También tenemos a Mateo Montoya, él es co-founder de Basis Studio. Basis es un estudio creativo que hace visible tu marca, que transforma la forma en la que tu marca se percibe y se muestra al mundo de manera interna y externa. Él es un creativo que se enfoca en la construcción de marcas como activo más importante de tu empresa. También tenemos a Geraldine Pérez. Ella es co-founder de Liono, estudio creativo, es un estudio de growth. Vamos a entender mucho más de qué se trata growth porque creo que hay mucha información muy dispareja al respecto y creo que es importante que entendamos que esta es una herramienta
increíble para que pueda crecer tu empresa en tiempo récord. Gerald es un entusiasta de la inteligencia artificial y ha encontrado puntos de convergencia muy interesantes de este tema a nivel de negocio. Entonces siento que ahí vamos a encontrar, digamos que la mezcla perfecta para que poco a poco nuestras empresas empiecen a encontrar esa información que tanto necesitan, porque ahorita en los tiempos de la información creo que nunca habíamos tenido una era tan informada como la que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo es importante saber en quién confiamos, de dónde viene la información, pero eso lo vamos a ver, así que le voy a dar paso a nuestros ponentes, panelistas del día de hoy, para que iniciemos con esta charla siendo las 7:10 de la noche. Bienvenidos chicos a este espacio que han construido juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí nos escuchan bien. Gerald, perfecto, perfecto. Ahí te escuchamos Súper, súper. súper, qué bueno tenerlos a todos por acá. Nos alegra muchísimo que se nos unan a este espacio. A ver, acá estamos, decidimos estar reunidos acá para ustedes, para que esto sea un espacio también como conversado, que podamos realmente fluir con las cosas que van pasando, como Meli nos lo dijo, háganos los comentarios en el chat para también ir entendiendo qué es lo que vamos a ir abordando con ustedes y en las necesidades de su negocio. Hay algo que nos parece como importante en este momento y es por qué estamos hablando de esto ahora, porque realmente traemos a colación esta situación y hay tres áreas, digamos, como tan diversas del negocio también, que es la parte de marca, la parte de ciberseguridad y del lado de growth, que seguramente habrán algunas dudas por allí de qué es growth y cómo obviamente, como muy bien lo dijo Meli, desde el growth se converge todo esto y sabemos que con la llegada de la inteligencia artificial pues se potenciaron muchísimo el alcance de cualquier acción que podamos tomar, no solamente a nivel de negocio, sino hay un dicho muy cierto que es echa la tecnología, echa la trampa. Entonces, a medida que nos enfrentamos también como a tecnología que puede hacer cosas muy chéveres, también puede utilizarse para hacer cosas no tan chéveres o para utilizar y potenciar mucho más estos ataques. Entonces, sabemos que la inteligencia artificial redujo drásticamente esta barrera de entrada a poder hacer un fraude digital. Estamos viendo como las marcas están sufriendo grandes riesgos de reputación, problemas de reputación, de confianza también a la hora de cuando exponen a sus CEOs directamente o cuando las empresas dependen mucho de la marca personal para esta atracción y pues que el tema de marca se vuelve ya no solamente un problema de branding, que normalmente pues antes solía verse así como de la marca se encarga branding, pero hoy en día es como toda una responsabilidad transversal a la organización en la que todos debemos tener acciones y ver como qué vamos a hacer, qué vamos a actuar para proteger la marca. Y pues yo creo que es importante no olvidar que no estamos hablando solo de marcas, las empresas las habitan personas. Todos los días están vinculadas emocionalmente y humanamente con la marca, pero ¿qué pasa incluso cuando las personas son las afectadas en este proceso? Y no solamente las marcas, sino sus líderes, sus empleadores, sus empleados, cómo esto también destruye tiempo de reputación, inversión en marketing. No sé, ¿qué piensan ustedes? Así es. Bueno, Gerald dice algo muy importante y es que todo esto converge, ¿cierto? O sea, ya un tema de tecnología, de ciberseguridad, no solamente es competente el área de ciberseguridad o de seguridad de la información, sino también que afecta todo el tema de reputación de marca, ¿cierto? Yo creo que con Juan podemos hablar un poco de cuáles son esos casos más particulares, más usados para afectar, digamos que las empresas y estas marcas personales y las personas en general. Perfecto, entonces como lo mencionamos, efectivamente ya hoy cuando hablamos solamente de seguridad informática o seguridad de la información, ciberseguridad en general, ya ingresa un componente que anteriormente no era muy visible desde las áreas de TI. Estamos hablando de que TI se vuelve un factor o un elemento sumamente importante dentro de las organizaciones
porque ya hoy día en pleno siglo XXI las compañías han evolucionado, han trascendido, ¿cierto? Y cuando hablamos de trascender en las diferentes organizaciones, estamos hablando que el área de tecnología de información, de que las subáreas que componen este componente, valga la redundancia ahí, que son totalmente transversales al negocio, ¿cierto? Se dedica también ya a proteger no solo la infraestructura, sino también a estas personas que están detrás de todas las organizaciones, sus fundadores, personal operativo, personal técnico, personal administrativo, los demás, y que digamos que de cierta manera un pequeño fraude, un secuestro de información o un secuestro de identidad puede dañar totalmente la reputación de las compañías, puede dañar totalmente una trayectoria, y hablamos de dos componentes fundamentales en esta era de IA. Juan, antes de que expliques un poco lo que están viendo en pantalla, sería muy interesante que hables un poco de esa estadística en los últimos años, en Colombia particularmente, porque creemos que el foco principal de estos ataques son las grandes empresas. Danos ahí un poquito de ese contexto antes de empezar con este tema. Claro que sí. En los últimos años hemos venido hablando de unas estadísticas de que en Colombia puntualmente, también LATAM, pero puntualmente en Colombia, nuestra geografía, más o menos el 76%, 72-76% de los ciberataques que se materializan o que se ejecutan están enfocados, o el objetivo militar, por llamarlo así, son las pymes, pequeñas y medianas empresas. Ya no estamos hablando de que solamente solamente los ciberataques se enfocan en las grandes corporaciones que ya conocemos hoy día. Entonces, miren que esta cifra es bastante importante, y estas empresas que tienen, digamos que un músculo financiero tal vez un poco más controlado y que sus presupuestos para invertir en ciberseguridad en TI son más reducidos, siguen siendo objetivo para los ciberdelincuentes, para perpetrar sus acciones. Entonces, como les mencionaba, ahí al final del ejercicio, seamos grandes empresas o seamos pequeñas empresas, vamos a estar expuestos, vamos a tener como tal, o van a tener como tal ese foco sobre nosotros para poder materializar como tal su objetivo, que es una ciberextorsión, un cibersecuestro de información, de identidad de marca, y un largo etcétera, pues ahí. Entonces, al final del ejercicio, como ven en el slide, tenemos dos enemigos muy puntuales en este tema. Hoy en día, en la era de la IA, estamos hablando de que ya los ataques como tal cibernéticos o los ciberataques se están automatizando con inteligencia artificial. ¿Listo? Ya la inteligencia artificial no es solamente para optimizar procesos, no es para acelerar como tal resultados en las grandes organizaciones. Ya también están siendo utilizadas normalmente por los ciberdelincuentes para secuestrar identidad. Y uno de esos es el deepfake, que básicamente ¿qué es? Es generar contenido falso con la inteligencia artificial, que tranquilamente puede clonar a la perfección la voz de la persona, sus facciones, su identidad, y a través de una imagen, a través de un video, a través de un audio generado por IA, tranquilamente pueden suplantar a alguien y generar noticias falsas. Y ya en lo más tradicional, digamos que estos deepfakes pueden abrir las puertas a otros vectores de ataques, ¿cierto? Como son los ataques de denegación de servicios o los DDoS, que es básicamente sobresaturar o sobrecargar los sistemas informáticos de las empresas y generar una alta indisponibilidad de los servicios informáticos y tumbar como tal la compañía. Yo creo que eso también toma mucho sentido en el hecho de que hoy en día las empresas se están enfrentando cada vez más a que su operación tiene un gran porcentaje de importancia a nivel digital. O sea, a nivel de marketing y de marca nos enfrentamos a que pues un gran presupuesto hoy en día de los proyectos internos de negocios se centran en proyectos digitales, a nivel de la adquisición también de los usuarios es mucho a través de canales digitales. Entonces, esa convergencia de que hoy en día tenemos empresas híbridas, que digamos que antes existía la empresa tradicional o la que era una empresa tecnológica, pero hoy en día nos enfrentamos a que eso no necesariamente es así.
hoy en día tenemos eso, tenemos empresas que tienen que convivir en ambos escenarios, que deben tener escenarios de respuesta para un ataque físico o un ataque digital. Entonces nos hace ya preguntarnos muchísimo más qué estamos haciendo a nivel de marca, cómo estamos protegiendo a la marca, cómo estamos protegiendo también a nuestros empleados, a nuestros proveedores también, porque a la larga un robo de información o una denegación de los servicios pues también no solamente afecta cómo nos percibe nuestro cliente, sino todos, nuestro cliente interno, qué tanto confía la empresa también en nosotros, porque imagínate si nosotros, en un escenario hipotético, la empresa tiene una cooperativa y esa cooperativa recolecta información de salud por algún motivo. Entonces, ¿cómo realmente logramos que haya una real protección, pues como tal, de la marca y a nivel de los empleados también que hacen parte de ella? O sea, ¿cómo realmente hacemos que la gente sienta confianza en la marca, que el tema de la tecnología y los riesgos que tenemos la tecnología no solamente impacten en un área de TI, no solamente impacten como el área de marca, sino cómo estamos delegando también los presupuestos, cómo estamos delegando los recursos para protegernos o prepararnos, porque yo creo que aquí algo que hablábamos es de que el riesgo siempre va a estar. Totalmente. Y vamos a estudiar o vamos a analizar unos casos particulares que imagino que se dieron cuenta, pero antes de analizarlos me gustaría hacerles una pregunta a los que están ahí conectados y si quieren responden ahí por los comentarios. Y es si en este momento clonarían el director general de sus empresas diciendo que están en quiebra o que no les pueden pagar la nómina, ¿quién de ustedes creería en esa información? O si están totalmente seguros de que si les llega un correo electrónico, un WhatsApp directo de su gerente, estarían confiados de que es un deepfake o una noticia falsa. Entonces me gustaría que intervinieran ahí para saber qué tan sólida está la marca, la cultura organizacional ahí en ese tema. Entonces ahí aprovecho para darle paso como a ese primer caso que vamos a estudiar. Muy bien, entonces el primer caso reciente fue con una marca muy querida colombiana que todos conocemos, Arturo Calle. Hace poco salió una noticia totalmente falsa, pues un deepfake financiero, donde suplantaron como tal al fundador de esta compañía. Entonces aquí estamos viendo dos situaciones puntuales. La primera, al suplantar a Arturo Calles como fundador, están afectando directamente la marca personal de este individuo. Y segundo, con la noticia que han difundido, con su imagen, con su voz, en ese video que se difundió rápidamente en internet, cómo también ha afectado la credibilidad, la identidad, la marca y la reputación de esta marca que está masificada en Colombia. Entonces, al final del ejercicio encontramos como tal un vector de ataque, ¿cierto? Un deepfake como tal, una noticia falsa de esta persona, donde en el video se habla sobre un retorno de inversión, es decir, invitaba como tal a ejecutar o a generar unas inversiones que daba como tal unas ganancias o unos retornos, pues que son bastante poco creíbles, irrisorios para el tiempo en el que permiten o pretenden devolver esas utilidades. Y al final del ejercicio miran que no atacaron directamente la infraestructura técnica, atacaron directamente ¿qué? La identidad de alguien, afectando como tal su respectiva credibilidad. Luego hablamos de la defensa, digamos que Arturo Calle pues es una marca muy consolidada, ¿cierto? E inmediatamente actuó con su equipo a desmentir como tal dicha noticia. Y acá le doy como tal paso pues a Geraldine, que nos va a explicar un poco más qué tipo de defensas debemos adoptar directamente desde las empresas que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de deepfake para poderse recuperar. Acá hay un tema muy importante y es Arturo Calle es una marca que crece a partir de su fundador también y que genera confianza en la gente, quienes
colombiano o incluso Latinoamérica entiende como el nivel de reputación que tiene la marca, y eso es mucho tiempo también como de inversión a nivel de marketing, a nivel de posicionamiento, a nivel de responsabilidad social empresarial también, muchas inversiones que se hacen en ello para lograr que la gente confíe tanto en eso. Y acá es donde hablamos de la comunidad, de lo importante que es la comunidad y que tanto trabajamos esa confianza en nuestro cliente para que realmente cosas como esta la gente sepa como eso es mentira. Porque si tienes una comunidad lo suficientemente fortalecida, la comunidad genuinamente va a intuir que algo no está bien ahí. Es como este tipo de comunicaciones no las hace el señor Arturo Calle, o él normalmente no nos invita a hacer inversiones de este tipo, sino que toda su comunicación es a través de la marca. Como cuando definimos esos parámetros a nivel de negocio de que nuestra marca, ¿qué dice? ¿Qué no dice también? Y eso ya Mateo enseguida nos lo va a mencionar un poco sobre los arquetipos y demás, muchas características que podemos tener muy claras en nuestra marca para que la gente confíe en ellos, pero es la comunidad, como qué tanto trabajo yo a nivel de marca, la retención, qué tanto invierto en que la gente confíe en mí, porque muchas veces invertimos presupuestos de marketing y acá muchos que seguramente son líderes de negocio y demás no me dejarán mentir, que invertimos en marketing creyendo que el marketing siempre es para vender. Y entonces cuando nos volvemos una marca que todo el tiempo está vendiendo, que solamente hace publicidad de sus productos y de sus cosas, pues es más fácil fracturar la confianza de alguien que solo te vende, de alguien que conecta emocionalmente contigo, que conecta emocionalmente con el desarrollo de un país, que conecta realmente con la gente, que hace que la comunidad lo respalde y que esa comunidad que sabe que eso no lo diría el señor Arturo Calle, pues se comunica con la marca y reporta ese tipo de cosas. Es que finalmente ponemos este caso particular pues porque hubo una respuesta, digamos que rápida, hubo una defensa pues sólida porque ha trabajado durante muchos años en su marca, no solamente personal, sino también en la marca como constitución. Y aquí quiero ser muy claro y haciendo énfasis mucho en que la marca se convierte en un activo como tal. Entonces, si nosotros descuidamos ese activo que para mí es el principal, porque de ahí es que se empieza a construir el resto de caminos, podemos llegar, digamos que a esa defensa que tuvo Arturo Calle, ¿cierto? Porque lo que vos decías, salen no solamente las comunidades como consumidores, o más bien como proconsumidores, porque salen a defenderlo, sino que también los colaboradores internos salen también a desmentir, sin necesidad de que fuera una directriz, digamos que de la empresa como tal. Y aquí hay algo muy importante que para mí es como una percepción, y es la IA ahora la usa todo el mundo, ¿cierto? Todos aquí usamos inteligencia artificial. Y seguramente si les pregunto a algunos de ustedes, podrían saber cómo crear una deepfake, ¿cierto? Porque también usamos esa herramienta para hacer publicidad de nuestras marcas, porque nos permite, digamos que, optimizar recursos. Entonces pasa algo con estas herramientas de IA y es que nos permiten usabilidad, o sea, es fácil acceso a crear una deepfake, un video, lo que sea, y seguramente esa noticia la creó un aficionado, no como Geraldine, porque Geraldine tiene una particularidad y es que es ética, promueve como ese nivel ético, pero la usabilidad de la IA es impresionante, o sea, IAs hay por montones para tirar para el techo. El segundo, los canales digitales se convierten en una herramienta de viralidad súper fácil. Y como a todos, y me perdonan si excluyo a alguno, nos gusta el chisme, pues lo compartimos. Entonces ahí también hay digamos que un eslabón frágil y que posiblemente sean nuestros colaboradores, ¿cierto? Si llega esa noticia a un colaborador que no tiene como esa personalidad de la cultura organizacional de Arturo Calle, si no tiene como ese propósito claro de lo que está haciendo por su empresa, seguramente va a ser el primero que la va a repartir, que va a repartir esa noticia por todos lados. Vea, el jefe me mandó este video, compártanlo, vea, consignen aquí, le mandan la cuenta tal.
y eso es un eslabón súper frágil y que es más común de lo que creen. O sea, yo creo que Juan no puede negarlo, que trabaja todo el tiempo en tecnología. ¿Cuántos correos spam llegan diciendo, venga, que te acabas de ganar un carro solamente El iPhone participando, 20. sin salir? Y también hay un tema muy importante que creemos que por esa habilidad todos estamos como alfabetizados en el tema de la IA y no. Es fácil convencer a una persona que no tiene mucho conocimiento de estas inteligencias artificiales o de este tipo de comunicaciones para estafar. Mateo, y Y mencionas algo chicos, muy importante. Sí, qué pena. no, dale, Juan, tú primero y luego les leo unos comentarios. Dale, Juan. Vale, gracias, Meli. No, y para complementar y reforzar lo que decía Mateo, el eslabón más débil siempre va a ser ¿cuál? El factor humano, ¿cierto? Los ciberdelincuentes no están buscando, no digo que no, pero no están buscando siempre atacar sistemas informáticos. Acceden a sistemas informáticos a través de las personas, ¿cierto? Acceden o buscan como tal desde el engaño poder acceder a los sistemas informáticos y poder perpetrar como tal ciberataques y demás. Entonces, ahí como para cerrar esa pequeña intervención. Dale, Melissa. Listo, Juan. No, me parece interesante dos comentarios que tenemos por acá. Y es que dice Maleja que cuando hay magnitud de crecimiento, también hay una gran responsabilidad. Y cuando más responsabilidad, pues más recae sobre ti el peso de la comunidad que estás construyendo. Y completa Jason contándonos, claro, es que son marcas muy queridas. Arturo Calle, Mario Hernández, Toto, aquí y en todo el mundo. Y son muy queridas justamente porque trabajan también esa solidez de su marca. Y claro, obviamente hay como dos rayitas más de desconfianza al momento de ver una fake news o ver algún video, algo que pudiera, digamos que oscurecer un poco el historial atractivo de estas marcas. Pero coincidimos en que mientras más crecimiento tienes, más responsabilidad hay. Por lo que también decía ayer a la abuelita, el tema de que están tus proveedores, están tus empleados, hay demasiado en el ambiente. Entonces, ¿me están escuchando correctamente? Sí, sí se escucha. Un poquito entrecortado en momentos, pero vamos bien, Melissa. Dale. Listo. Entonces, me parece interesante estos comentarios porque a mayor escala, mayores incidentes podemos tener, pero no quiere decir que si es una pequeña o mediana empresa no puede pasar. Nos puede pasar a todos. Así es. ¿Qué tal si seguimos con el siguiente caso? Claro que sí, Meli. Muchas gracias a todos los asistentes pues, por su participación. Y bueno, dando como tal continuidad entonces, vemos que una deepfake como tal, pues sabemos que es una noticia falsa, puede ser la puerta, puede ser literal una ventana abierta para poder perpetrar un ciberataque tradicional. Alguno de ustedes lo dejan en los comentarios, por favor, en el chat, si saben cuáles son los ataques o los ciberataques más tradicionales, los que hemos conocido a lo largo de la historia, nos lo dejan ahí, si algo ahorita recuerdo algunos. Hace poco, dando continuidad a estas empresas que han sido víctimas recientemente, vimos el de IFM Noticias, un portal, un sitio, una empresa de renombre y de alto contenido de noticias por su contenido investigativo. Vimos que fueron víctimas de un ciberataque tradicional, lo que llamamos el DDoS, denegación de servicios. Y con este tipo de ataque lograron secuestrar su infraestructura y dejarlos totalmente indisponibles. Un sitio de noticias, un sitio que está compartiendo información constantemente, víctima de este vector, y le generó 11 horas literal de indisponibilidad, que no pudieron estar al aire. Eso al final del día, ¿en qué puede traducirse? Aparte de la indisponibilidad de su infraestructura, de sus componentes tecnológicos, trae un impacto primero reputacional, que es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Segundo, no van a poder facturar, generar ingresos, tiene un impacto económico, y al tener un impacto económico, pues difícilmente pueden operar.
al no poder tener recursos económicos para operar, les puede llevar a una quiebra. Entonces, ¿qué tanto estamos protegidos o qué tanto estamos preparados ante un ciberataque del tipo que sea? Recuerden, nos puede llevar como tal a una quiebra total por la fuga de información, por la inoperatividad, por múltiples consecuencias que esto trae. Y dando ya como continuidad a mis compañeros con esto, hace poco también, incluso hace poco no, ayer puntualmente salió una noticia con una institución del gobierno acá en Colombia, la DIAN, conocida por todos, que también fue víctima de una fuga de información a través de un ciberataque. Si bien no lo tenemos en nuestros slides por lo reciente que es, miren que no solamente se atacan grandes empresas, no solamente se atacan pymes o pequeñas y medianas empresas, sino también el sector gobierno. Entonces, aquí como tal la conclusión a la que quiero llegar es que no importa si somos grandes empresas, medianas empresas, si somos reconocidos, si nuestras empresas se basan o están fundadas sobre nuestra marca personal, esto lleva también a que instituciones de gobierno, que si bien por sus acciones han perdido credibilidad, que se fugue información crítica como la que maneja la DIAN, ¿qué impacto puede tener también sobre nuestras empresas? Algo ahí que me parece como importante también abordar es el hecho de que el factor humano siempre podemos utilizar los sistemas también más fuertes, los más seguros, los que nos garantizan disponibilidad, confidencialidad, todo este tipo de cosas, pero siempre hay una responsabilidad compartida cuando hablamos de tecnología, y en todas las plataformas tecnológicas que lo vemos está eso. Hay una responsabilidad mía como usuario de saber qué tipo de información comparto a través de las plataformas. Hoy en día, acá como un paréntesis y una especie de invitaciones también a ya podemos leer términos y condiciones de las aplicaciones, o que al menos la IA nos dé un resumen de cuáles son los términos y condiciones de las aplicaciones que normalmente no leemos. Exactamente, normalmente no leemos esos términos y condiciones, y hoy tenemos esta posibilidad pues como de abordar todo esto y de tomar decisiones mucho más informadas, porque comprendemos y muchas veces como personas vamos compartiendo información de todo tipo. Cuando no tenemos al interior del negocio unas políticas estrictas que lleven a la gente a entender qué es la inteligencia artificial, cuál es el impacto que va a tener en el mundo, sino que a veces llegamos, son como, ay, quiero automatizar, y no tenemos procesos construidos, no tenemos dolientes, por decirlo de alguna manera, o no tenemos una cultura organizacional fuerte que lleve a que la gente sea más precavida ante este tipo de ataques, sea más precavida ante este tipo de situaciones, porque nada hacemos con tener políticas, que se vuelve también un tema muy bonito en el PowerPoint, y se vuelve hasta un eslogan que nadie tiene claro como por qué, o decir, somos AI first, somos una empresa que usa la tecnología, o estamos transformados digitalmente. ¿Qué tanto realmente estamos transformados digitalmente al interior de la organización? ¿Qué tanto invertimos incluso en capacitar a las personas para que entiendan todos estos tipos de ataques y que realmente los lleven a actuar y entender y a ver como estas pequeñas señales que podemos ver en los ataques? Hoy en día se ve mucho el de phishing, que vi que lo mencionaban por ahí también como en el tema del chat, que se ha vuelto súper fuerte incluso con las ofertas de trabajo. No sé si han visto cómo ha pasado todo esto de que te envían una oferta de trabajo, una descripción, es un archivo, lo descargas sanamente creyendo que es una descripción de trabajo, y de un momento a otro, indisponibilidad total, tu computador ya más raro, más lento, y uno dice, es hasta, uno ni se da cuenta a veces cuando se juntan como diferentes métodos de ataque para empezar a espiarte, cuando se masiviza también o como simplemente se hace muy viral el hecho de usar agentes de inteligencia artificial, de tener casas digitalizadas, bajo qué premisas lo estamos haciendo.
bajo qué premisas le enseñamos obviamente como a la cultura de la organización que tenga en cuenta ciertas características, no solamente para protegernos como marca, sino también para proteger a los empleados de la marca que pueden sufrir ese tipo de cosas en su día a día, porque si bien hoy estamos hablando de marcas, sabemos que esto ataca a personas, como muy bien lo decía Juan, esto ataca directamente a personas, con la información pública que hay en Internet y con la masividad que logra la inteligencia artificial, hacer un daño reputacional o un daño económico o incluso pues algo mucho más grande a nivel legal, algo que también pueda llevarte a algo a nivel legal, porque si no hay una comunidad fuerte que te respalde, como muchas veces puedes decir esto es falso o no. Total, y ahí como para dar paso a lo que vamos a hablar ahora y es, ya dimos como un contexto muy general de lo que está pasando, a quiénes le está pasando. Quiero hacer un paréntesis para ya después empezar como a darles esos tips o ese camino para empezar a desarrollar en sus empresas como esa defensa desde la tecnología, desde el grow y desde la marca como tal. Quería como cerrar con un comentario y es que ahorita Juan, y creo que Gerald también lo mencionó, y es que hay un ataque siempre financiero, ¿cierto? Pero para mí pues como que la plata puede ser lo de menos, porque la plata se puede conseguir más fácil. El ataque que es más preocupante es el tema de la confianza, y es que la confianza es difícil de recuperar, ¿cierto? Y voy a mencionar aquí a Bancolombia porque también fue muy reciente, pasó, digamos que dentro de sus actualizaciones, que es como lo que dice el comunicado, eh, ya la gente no le cree, muchas personas ya no le creen por su reiteración. Entonces, la confianza va, digamos que en esa primera escala de lo que hay que trabajar, cómo se recupera después de esa confianza. Y ahorita vamos a hablar también de cómo también estas marcas comunican esas crisis, ¿cierto? Porque vemos comunicaciones muy frías, porque vemos comunicaciones que están aisladas, tardías, o sea, no cumplen, digamos que con un manual de comunicaciones, pero ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Ahora vamos como por partes desde la tecnología que podemos hacer ahí, Juan. Sí, y importante, Juan pidió ahorita unas preguntas y por aquí han estado respondiendo diferentes tipos de ataques. Phishing, suplantación de identidad, ransomware o malware, spyware, troyanos. Entonces, hay algo de conocimiento, pero realmente hay muchísimos otros tipos de ataques. Y vamos con el siguiente caso. Vale, Juan. Muchas gracias, Meli. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo protegemos nuestras compañías, cómo nos protegemos el activo principal que lo mencionan en el chat, que es nuestro activo más valioso, la información, ¿cierto? Y hoy día con toda esta trascendencia y evolución de los ciberataques también, la identidad, cómo desde el ámbito de la tecnología y de la seguridad informática, la seguridad de la información y la ciberseguridad en sí, en todo su contexto, podemos llegar a proteger esos activos. ¿Listo? Entonces, del backend al front stage, ¿qué pasa? Los riesgos digitales siempre van a estar. Partamos de esa premisa, los riesgos digitales siempre van a estar y seamos una empresa pequeña o una empresa grande, en pleno siglo XXI, como lo mencionaba anteriormente, todas las empresas nos hemos convertido en empresas de tecnología, que ofrece un servicio o que ofrece como tal un producto que se soporta desde desde las tecnologías de la información, ¿cierto? Hablemos de lo que mencionaba Mateo ahorita, Bancolombia. Bancolombia pasó de ser, sigue siendo un banco tradicional, eso no lo vamos a discutir, pero si nos vamos un poco más al fondo y por la inversión que hace anualmente Bancolombia en su área de tecnología y en todas sus subáreas, por decirlo de alguna forma, es de las más grandes. ¿Qué ocurre? Seamos, a ver, organizando aquí ideas. Bancolombia particularmente, con esas inversiones que le mencionaba, pasamos de ser una banca tradicional a una empresa de tecnología que está brindando servicios financieros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque anteriormente sí o sí necesitábamos ir directamente
a un banco como tal, a una sucursal bancaria, a hacer un trámite, a pedir un extracto o algo, ya todo lo hacemos desde ¿dónde? Desde una app móvil, desde su portal transaccional, desde su portal web. Y todos los servicios financieros y todos los bancos nuevos que han ido surgiendo, ¿dónde se están soportando sus operaciones? Directamente desde componentes tecnológicos. Entonces, sea que la empresa sea un banco, que sea una empresa de venta de retail o demás, ya estamos hablando de que la tecnología se está volviendo la base principal de la operación, ¿cierto? Entonces, como tenemos que convivir con ello, debemos de también estar alineados con el reto que esto nos trae. ¿Y cuál es el reto? Proteger esos sistemas informáticos para poder proteger nuestros activos, la información de nuestros clientes, la información de nuestros proveedores, la información de nuestros empleados, de nuestros bienes y servicios, de nuestros bienes y productos, ¿vale? Y conforme a ello, hablamos de que debemos adoptar buenas prácticas, debemos hacer un tema de concienciación con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, y dentro de todas esas buenas prácticas hay normatividades como la ISO 27001 que nos define ese mapa de ruta o esos lineamientos que debemos adoptar para tener controles para proteger nuestra información. ¿Ok? Otro tema importante. Las pymes son las pymes, diría yo, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, también enfrentan un reto muy grande. ¿Y cuál es ese reto grande que hoy día están enfrentando este tipo de empresas? El capital económico. No ven la tecnología, no ven la ciberseguridad como una inversión, lo ven como un gasto. Y al verlo como un gasto, sus inversiones anualmente son mínimas para protegerse, ¿vale? Entonces, si recuerdan ahorita con la estadística que les mencionaba, más o menos el 72-76% de los ciberataques están dirigidos a este tipo de empresas, no toman acciones o no toman medidas, sino hasta que les pasa. ¿Cuáles son los ataques más comunes que enfrentan este tipo de empresas? Más o menos desde el 2012, 2013, 2014 más o menos, se masificó un tipo de ataque con ransomware. Básicamente un ransomware, ¿qué es? Es un conjunto de diferentes malware unificados, orquestados, que se encargan de incorporarse en tu infraestructura, explotar vulnerabilidades, materializar el ataque y secuestrarte la información o incluso la infraestructura dependiendo de la escalabilidad que tenga, ¿vale? Y te va a pedir como tal un rescate, que así lo pagues, no te va a garantizar la recuperación de tu infraestructura, de tu información. Y volvemos al tema como tal central de este webinar, que es que cómo nos vamos a blindar, cómo a proteger nuestra marca, nuestra reputación ante un ataque de esto. Y si ya estamos hablando de en pleno 2025-2026 que se automatizaron los ciberataques con inteligencia artificial, ¿cómo más nos vamos a blindar? Entonces ya no estamos hablando de protección proactiva. Anteriormente éramos reactivos, luego pasamos a la proactividad. Ya estamos hablando de protección predictiva. ¿Cómo podemos anteponernos, anticiparnos a un ciberataque de cualquier tipo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para eso necesitamos ejecutar acciones inmediatas. Acciones inmediatas como ¿qué? Primero, un tema de monitoreo proactivo de nuestros sistemas informáticos y que nos ayude con componentes incluso de inteligencia artificial a predecir qué puede pasar. Segundo, un tema de gobernanza estricta. Implementar metodologías, implementar procesos, implementar normativas incluso, así no nos lo exijan el negocio, es importante tener como tal este nivel de blindaje para poder accionar o reaccionar ante un eventual ataque. Y adicional a eso, pues tener nuestra infraestructura preparada de una forma resiliente, pues tener todos estos procesos, todos estos temas que mencionaba anteriormente, no nos va a garantizar en un 100% que no seamos víctima, pero si somos, ¿cómo nos vamos a recuperar? Desde nuestros equipos de TI,
desde nuestro talento humano, cómo nos apoyamos, e incluso, ya hablando acá desde las tres diferentes partes que estamos acá, Mateo con la parte de marketing y Geraldine desde la parte de growth, cómo en sinergia podemos ser resilientes y recuperar la confianza de nuestros clientes en caso tal de ser víctimas. Al final del día, lo que estamos buscando es prevenir serlo. Pero si somos, cómo nos vamos a recuperar en corto tiempo? ¿Cómo vamos a recuperar, perdón, cómo vamos a recuperar esa credibilidad y cómo vamos a darle continuidad a nuestros servicios? Súper, yo creo que ahí la parte también que se vuelve muy importante es las acciones que realmente tomemos al interior de la empresa. No son acciones solamente de negocio, son acciones culturales, y es que tanto también estamos involucrando a los diferentes participantes al interior de la organización en estas cosas. Entonces, muchas veces cuando llega al marketing le pasa algo curioso, y es que a veces llegan tecnologías muy innovadoras e inmediatamente las pensamos es en adoptar inmediatamente, vamos a implementarlo ya, no hemos pensado en un proceso, no hemos pensado en un término que se vuelve muy natural en el tema de la inteligencia artificial, es el human in the loop, ese humano en el proceso que realmente decida y tome decisiones críticas sobre el proceso, sobre el negocio, sobre transacciones. Digamos que de pronto en la TAM no está, pues como tan fuerte casos tan puntuales en los que ya tengamos como datos, pero sé que una empresa en Hong Kong, la persona de finanzas tenía acceso y pues lo llamó como su CEO por WhatsApp, y el CEO lo que hizo fue, pues, y él creyó, hizo una transferencia de $30 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos capacitados para atender ese tipo de cosas? Cuando a nivel de empresa no tenemos un sistema que nos ayude a actuar frente a estas situaciones. Palabras clave, por ejemplo, cómo implementamos palabras clave al nivel de negocio, cada cuánto la cambiamos para autorizar cierto monto de transacciones. Si no está como ese humano en el proceso, las máquinas a lo largo tocan como predictibilidad o análisis de datos, pero hace falta como ese toque humano para entender qué tipo de cosas son maliciosas. Por eso muchas veces nos gustan las reuniones en persona, porque le vemos la mirada a las personas, vemos ciertas intenciones en sus palabras, pero cuando no está ese humano detrás, qué tan desprotegidos podemos estar. Entonces, algo muy reciente que pasa hoy, yo creo que muchos de acá, muchas veces nos vemos súper frustrados ante una marca solamente por su servicio al cliente, porque se volvió todo digital, todo automatizado, y en qué momento estamos involucrando al usuario en este tipo de cosas. ¿Por qué no les preguntamos también? Que es que de eso se trata también el growth, y de eso se trata, de crear marca y de crear comunidades, escuchar a mi comunidad, saber cómo podría ser mejor nuestro servicio, qué tipo de stoppers tiene de pronto en una automatización, y porque hoy en día se masifican también herramientas que permiten el fraude muy fácilmente también, no solamente a nivel pues como de negocio, no solamente a nivel de las personas, sino cuando vemos que nuestros empleados, no hemos hecho ni un comité de IA en la empresa, la IA lleva 5 años existiendo entre nosotros, 6 años existiendo entre nosotros, y si todavía no hemos hecho un comité de IA para que la gente entienda qué es la inteligencia artificial, cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el negocio, si no sabe todo este tipo de cosas, cómo ellos mismos pueden propagar las prácticas al interior de la empresa y las malas prácticas también al construir sistemas, porque llegamos y adaptamos una nueva herramienta de inteligencia artificial que tenga la atención de los clientes y demás, podemos estar exponiendo al no conocer los términos y condiciones de estas aplicaciones. Gerald, y es algo que se vuelve, ay, qué pena, Juan, yo también pisándote ahí, que es algo que se vuelve súper complejo porque tocó un punto crítico que también Daniela en los comentarios nos dice, y es,
cómo se puede hacer énfasis en la concientización. Ni siquiera hemos tenido un comité para hablar nosotros de que la IA está entre nosotros y que necesitamos empezar a entenderla, blindarnos y a ver cómo la aprovechamos, sí, pero también a cómo nos protegemos frente a ella, pues cómo logramos que también esta sea un conocimiento de todos para que podamos abordarlo, hacerle todo el abordaje que se compete para que las personas también puedan capacitarse y entender que son ese primer eslabón para que también por allí entren esos ataques. Y también y una parte muy importante aquí, y creo que también le compete mucho a Teo, y es el tema de marca, porque claramente tanto en lo que ven por fuera, ¿cierto? En la marca hacia el exterior, hay que tener una construcción muy sólida, pero también desde el interior, a través de la cultura organizacional, hay muchísimas cosas que podrían hacerse para que justamente ese proceso de concientización pueda fortalecerse más. Esa parte de concientización es clave y yo creo que uno de los puntos más importantes a abordar es la no restricción. Cuando restringimos muchas veces logramos el efecto adverso. Entonces decimos, no se usa, no va a pasar, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse. Yo creo que por eso estamos hablando de esto, porque no es como, ay, vamos a ver si esto algún día llega a ser importante. No, esto ya es importante, esto ya está pasando, ya está entre nosotros. Y si nosotros no tenemos esa apertura de vamos a mejorar el negocio, vamos a ver que las personas también lo usen, porque vuelvo y que tratamos con personas, si bien nuestra profesión es algo importante y a lo que le dedicamos 8 o 10 horas al día, depende de cada quien, pero creo que todos los días estamos en contacto con la tecnología y todos los días la usamos a nivel personal. Entonces yo siento que el error muchas veces que cometemos las empresas, porque creo que todos lo hemos cometido en algún momento, es, ay, no, es que vamos a implementar esto a nivel de negocio, piensen en las estrategias a nivel de negocio. No, piensen en ellos como humanos, enséñenles el tema de la inteligencia artificial a través de como personas, cómo puede afectar su vida diaria, cómo puede afectar a sus hijos, cómo puede afectar esas imágenes públicas que uno sube todos los días a las historias del hijo, de la niña en la que se ve muy hermosa, muy preciosa, pero realmente, hey, ¿qué estás exponiendo ahí? No solamente estás exponiendo su intimidad, la estás exponiendo a miles de personas, la estás exponiendo a algoritmos que toman pequeños datos y microdatos y fotografías de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que la concientización primero tiene que ser hacia el humano, antes de que podamos verla como profesionales. Total, y de verdad que ahí es súper importante porque si no, entonces, pues si nos olvidamos que somos personas con personas, pues no tenemos cómo enfocarlo. Entonces, Juan, cuéntanos también para darle paso a Teo y a las preguntas que tenemos. Claro que sí, gracias, Meli. Y algo que mencionaba ahorita Geraldine, digamos que la inteligencia artificial llegó hace 5 o 6 años, la inteligencia artificial realmente viene desde los 80, ¿cierto? Desde los 80, solo que ahora se masificó. ¿Y qué pasa? Todo se debe a algo muy particular en las empresas hoy día. Sale una nueva tendencia, la IA fue una tendencia o es una tendencia, y creen que por el nivel de optimización que podemos llegar con ella al adoptarla, creemos estar preparados en las organizaciones, en las compañías y demás para adoptarla. Y no tenemos claro, creemos que es simplemente generar un prompt o escribir en un chat y que ese chat nos devuelva un texto o algo, ¿no? Eso no es inteligencia artificial únicamente. Entonces, ¿qué está pasando? Las empresas hoy día se ven también expuestas, así como Gerald lo mencionaba, de que cuando yo subo una foto de mi hijo, de mi hija, de quien sea, a los estados de las redes sociales, hay en mil cantidad de algoritmos, de bots, lo que sea por debajo capturando información. Lo mismo pasa cuando en las organizaciones compartimos información, ¿cierto? Compartimos información sensible con estas IA, llámese ChatGPT o Cloud, cualquiera de estas, de todos los colores y sabores que hay en el mercado, que estamos compartiendo la inteligencia artificial. Estamos exponiendo datos no solamente personales, sino corporativos. Y aquí es donde entra también un reto importante para todas las organizaciones, el tema de concienciación, el tema de capacitación al personal, no solamente en sus procesos corporativos, sino también en sus procesos de IT. Si tenemos una nueva herramienta, estamos preparados para, si queremos adoptar, perdón, una herramienta, estamos preparados para adoptarla.
debemos de hacer primero un tema de capacitación al personal, un tema de evaluación de factibilidad para ver si efectivamente eso no es la herramienta o si la organización está o no preparada para este tipo de adopciones y evitar de pronto que con esta fuga de información que, que proporcionamos al final del día, porque la estamos dando inconscientemente por no leer la letra chiquita, los términos y condiciones, estamos exponiendo toda información confidencial de las organizaciones o de nuestras familias o nuestra vida personal, que al final del día puede ser filtrada fácilmente y generar una deepfake, por ejemplo. Hay algo que mencionaba Juan antes de darle el lugar a Mateo, que creo que también hace mucha parte y es qué tan soberanos somos en los dispositivos que utilizamos al interior de las empresas, porque hay una muy mala práctica, de hecho, que es, por ejemplo, el WhatsApp personal es el WhatsApp laboral. ¿Cuántos documentos de clientes, cuántos roots, cuántas conversaciones no tenemos? ¿Cómo nos blindamos ante eso si los dispositivos en los que trabajan nuestros colaboradores muchas veces no le pertenecen a la empresa? Entonces, no solamente es mientras está el empleado, cuando muchas veces pasan este tipo de cosas, pero no tenemos un acuerdo de confidencialidad con nuestros empleados que nos puedan como blindar en ciertas características de protección de nuestros datos, pero creo que el tema de los dispositivos también es importante, no solamente el manejo de la información, sino qué tanto realmente estoy siendo yo consciente de que el dispositivo y la red, porque yo en mi entorno empresarial puedo tener la red más segura, los mejores dispositivos, pero cuando mi colaborador no está, ¿qué pasa? Y es lo que mencionaba Geraldine ya para darle el paso a Mateo. El eslabón más débil de la cadena, ¿cuál es? El usuario al final del día. Bueno, estaba que me hablaba. Bueno, yo voy a tocar básicamente 3 puntos que me parecen supremamente importantes y complementarios a todo lo que ha dicho Juan y Geraldine. Y es que creo que hay una definición errónea del tema de marca y de branding, ¿cierto? Ahora pues, yo creo que se ha vuelto más importante, pero aún no tan relevante como quisiéramos. Y es que el tema de marca se reduce básicamente a cómo me percibe el público, ¿cierto? En temas más que todo gráficos, ¿cierto? Mi branding, mi marca es mi logo. Y bueno, acabamos de hablar que podemos copiar la imagen del CEO. Ahora, ¿quién tiene registrada su marca? Si no la tienes, pues tranquilamente la puedes perder. Y puedo copiar incluso tu logo y casos de Frisbee, pues España y un montón de cosas que pasaron. Así que tu logo no te define, no define tu marca como tal. Entonces, trabajar una marca sólida no solamente es construir una estética o un tema pues visual, sino que hay que trabajar en un lenguaje, ¿cierto? Un lenguaje propio que va a identificar tu público, no solamente externo, sino también interno, para decir, ve, esto me pertenece o no, cuando estoy utilizando mis canales digitales, ¿cierto? Y creo que en este momento, viendo el panorama y la evolución que tiene tan avanzada el tema de la inteligencia artificial y la tecnología, cada vez el futuro se vuelve más incierto, ¿cierto? Entonces yo creo que es supremamente importante empezar a construir esa marca, ¿cierto? Con cosas que para mí, de pronto no sé si es porque ando y navego en temas de branding, pero se puede ser muy sencillo y es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo empiezo a comunicar y a hacer visible ese propósito? Internamente, dentro de mi compañía, no importa si sos 2 empleados, tu esposa y vos, o tu mejor amigo, tu mejor amiga, no importa la cantidad de personas que estén detrás de su marca. Para mí, desde el minuto 1, hay que empezar a construir esa marca sólida, ¿cierto? Y ahora, ¿quién también está pensando, y también es pregunta para ustedes, en esa construcción constante de marca? Porque muchas veces creemos que llega hasta un punto, como que ya terminé esto y nos vemos. Ya, yo creo que Hago una estamos pauta de branding en YouTube y ya. y listo. Esa fue la inversión de branding que hicimos. Y el branding es lo más complejo y lo más completo que tiene una marca, porque se va a trabajar todo el tiempo de su existencia, porque incluso, y hace poquito leí como la historia de Nokia y la traigo a colación, y es, Nokia empezó vendiendo un tema como de gancho, de cauchos, eso, y ahora ya está en el mundo electrónico, ¿cierto? Entonces,
el branding mira el nivel que evoluciona. Seguramente si iPhone, Mac, Apple decide cambiar de razón social, va a tener una comunidad súper sólida que va a seguirlo, ¿cierto? Listo, ya Apple deja al lado el tema electrónico y se va a dedicar a sacar agendas, a vender carros. Ahí Mate habla de algo muy importante y es también desde la reputación que muchas veces tienen nuestros líderes, cómo eso puede impactar también el negocio, incluso las acciones que tienen nuestros líderes por fuera del negocio, cómo impactan también el hecho de la existencia de nuestro negocio, de la rentabilidad del negocio, como cuando decidimos trabajar un manual de identidad de marca en el que llegamos y muchas veces la alta dirección no ve un arquetipo como algo que le vaya a aportar valor a la marca o que dice, pues yo para eso no necesito vender. A lo es que el branding está en segundo plano todavía. Exactamente, entonces, exactamente, la gente cree que no, yo no necesito eso. Cuando vemos que la marca necesita un lenguaje usual de utilizar, necesita cosas que no hace, porque tú cuando defines un arquetipo, una identidad de marca, dices, mi marca no dice este tipo de cosas, no se involucra, por ejemplo, con política, por ejemplo, con temas económicos o no se involucra con temas de religión. Y entonces tú ahí blindas hacia la comunidad externa que no dice tu marca. Entonces la comunidad externa sale y dice, la marca no habla de esto, realmente eso no es falso. Y a veces elegir ese arquetipo nos blinda un montón porque nos ayuda a comportarnos, como cuando uno tiene la mamá ahí al frente que lo está mirando como, oiga, no haga eso. No haga eso, exactamente. No haga Yo creo eso. que el arquetipo de marca te obliga a comportarte, te obliga a adquirir esas características que quieres comunicarle a tu audiencia y que te dan esa propiedad reputacional de la que estamos hablando. Total, entonces ya pasando, digamos que a un segundo tema que me parece supremamente importante y que lo hemos tocado, es la cultura organizacional. O sea, cómo ya después de definir este lenguaje, estos arquetipos, definir cómo se comunica mi marca, cómo la proyecto internamente, ¿cierto? Para que todos y todo ese ecosistema interno hable el mismo lenguaje, porque si son el eslabón más débil, también pueden ser lo contrario, o sea, lo más fuerte, porque van a ser los primeros embajadores en decir, venga, eso no pasó, eso no es real, no van a compartir las fake news. O sea, la cultura organizacional es para mí el siguiente paso en trabajar en temas de marca. Y el tercero, obviamente, es un tema ya de comunicación, o sea, pasó la crisis, estamos en la crisis. ¿Qué debo decir? ¿Quién lo debe decir? ¿Cómo lo debo decir? ¿Y en cuánto tiempo? Porque vemos que cuando suceden las crisis todo el mundo se paraliza y hago ahí como un símil de lo que pasó en pandemia, que eso era pues, o sea, ¿qué empresa en su plan de crisis, en manual de crisis, dijo, va a haber una pandemia en tal parte, cuando pase vamos a hacer esto? Nadie se está preparando y creo que es el caso particular también de estos ataques reputacionales, cibernéticos y de crecimiento, y es quién tiene dentro de su manual o su plan organizacional un ataque cibernético. Yo creo que nadie, pues, o muy pocos. Y ese manual nos va a ayudar, digamos, que a tener un camino y una guía súper clara en ese tema, ¿cierto? Y creo que aquí también es importante que recordemos o que vayamos hacia esos 4 puntos súper importantes para brindar la empresa, porque ya estamos a 2 minutos de cerrar y es importante que lo toquemos, porque siento que estos puntos son claves para que todas las personas que nos acompañan, que siguen entrando incluso hasta ahora, puedan llevarse una herramienta fácil, aplicable y conceptos súper únicos y claros después del análisis de estos casos que hemos tenido, para que digan, listo, perfecto, ya sé por dónde arrancar. Yo voy a decir una cosita para que de pronto si se van a desconectar, todavía no lo hagan, y es al final de esta presentación van a tener un QR donde pueden hacer un diagnóstico, digamos que rápido, de cómo está su empresa en estas 3 perspectivas, en infraestructura TI, en temas de growth y crecimiento y en temas de marca. Si al final sienten que flaquean en alguna de esas, también van a encontrar
unos links que los van a llevar como a una reunión rápida con alguno de nosotros tres de acuerdo como a esa vulnerabilidad que se detectó dentro del diagnóstico. Y adicional, les vamos a enviar un correo con un ebook que construimos donde van a tener toda esta información y un poquito más. Exacto. Ujú, así es. Listo, entonces vámonos con los 4 puntos para que brindemos las empresas. Muy bien. Entonces, si bien hay muchos tips o muchas maneras de blindar nuestra empresa, nosotros desde los tres frentes hemos identificado 4 puntuales. Un tema de prevención. Importantísimo. Establecer protocolos, establecer políticas, establecer procesos y procedimientos para estar prevenidos. Segundo, un tema de monitoreo activo, y más que activo, también predictivo, como lo mencionamos anteriormente. Activar la escucha social, tener visual y tener una detección temprana de las anomalías, no solamente en la parte de infraestructura, no solamente en la parte de marketing, no solamente en la parte de growth, sino en todos aquellos componentes transversales que hay detrás de esto para poder anteponernos o predecir, entre comillas, que algo no está bien y que debemos de blindarnos. Hola, hola. Creo que se fue el audio. Hola, ahí. ¿Ya me Listo, escuchan? ahí ya te escuchamos perfecto. Súper. Entonces, en la parte de monitoreo es muy importante tener en cuenta que hay vulnerabilidades que a nivel de marketing también podemos prever antes de que sucedan y es, hace poco yo personalmente fui víctima de fraude en el que una página web oficial estaba de primero y segundo en el buscador. Y cuando hablamos de eso a nivel de marketing, si tú todos los días estás monitoreando tus campañas, si tú todos los días ves que en qué posición estás, si tú ves que hay una página duplicada de la tuya, ¿qué haces? ¿Cómo activas esos protocolos a nivel del negocio? ¿Cómo a través de incluso etiquetas de seguimiento podemos identificar, hey, hay una conversión rara que se está dando a nivel de nuestra marca, sin necesidad de que nos mencionen, porque muchas veces las comunicaciones se dan en nuestra marca y no mencionan directamente a la marca. Se arma un lío tremendo detrás, se arma ya la funa digital que hoy en día llamamos, y la marca ni siquiera se ha dado cuenta de que lo están funando. Entonces, ¿cómo predecimos antes eso con estructuras de marketing que hoy en día son posibles para ver qué conversaciones se están dando en nuestra marca? Bueno, y lo que decía pues como al final de mi intervención es el tema de la respuesta, o sea, diseñar una respuesta que no sea cualquier respuesta, que no sea dirigida esa respuesta por ChatGPT, sino que realmente nazca de esa identidad de marca, es supremamente importante. Y bueno, un cuarto punto muy importante, el tema de recuperación. Pues si bien sabemos que podemos ser víctimas de cualquier tipo de fraude o ataque o ciberataque que compromete no solamente el activo más importante, sino también nuestra reputación y credibilidad, es tener una estrategia para reconstruir la confianza con nuestro cliente interno, nuestro cliente externo, proveedores y demás. Y ahí, por ejemplo, un caso que estuve como siguiendo de cerca, que es puntualmente el de Bancolombia, que sus primeras comunicaciones fueron totalmente frías porque fue un comunicado ahí y listo, lo publicó y creo que ya. Sin embargo, días después activaron una estrategia que me pareció muy interesante y es, voy a convocar o voy a hablar directamente con los líderes de empresas más importantes de Colombia, que son clientes míos, para que salgan a defenderme. Porque yo estoy seguro, pues puede haber pasado que ellos hayan tomado como la decisión, pero eso tan sistemático, yo creo que eso fue una estrategia detrás de Bancolombia. Y es que LinkedIn se llenó de puras reseñas hablando de cómo Bancolombia había soportado, no sé, un crédito necesario para mi empresa, cómo siempre ha estado acompañándome. Entonces, bueno, fue tardía, pero
le salvo, digamos que esa intervención como al final. Exacto, se le reconoce ese tema de recuperación porque, bueno, ya poner a hablar a los líderes de empresas sobre el caso y que me estén defendiendo, bueno, eso es un intento de recuperación de confianza. Geraldine había dicho que se iba a salir de Bancolombia, no sé si ya cambió de decisión. Sí, no, esa decisión está tomada por el tema de confianza realmente. Ahí mencionaste un punto muy importante en la recuperación y es los canales que elegimos debemos ser estratégicos en los medios que utilizamos porque si vamos a una operación B2B y no hacemos un comunicado por LinkedIn, pues estamos perdidos, estamos fritos porque es el medio que normalmente utilizan los profesionales para enterarse. Pero si somos una empresa que tiene todo su público de pronto más B2C, no podemos decir, ay, no, es que nuestras respuestas se dan por Twitter normalmente. Y si alguien no tiene Twitter, a mí me pasó cuando llegué y no vi el sistema y yo me metí a Instagram a ver si habían publicado nada y no habían puesto nada. Entonces, no necesariamente responder rápido es lo correcto, porque a veces también responder sobre la emoción hace que demos el mensaje inadecuado o que lo demos de una manera que la gente es nota fría o nota sacada ahí como de ChatGPT, que lo hemos visto muchísimo. Elegir los canales correctos en los que vamos a comunicar, hacer una, que yo sé que ya, pues, ya nos saltamos el tema de la prevención, pero ¿cómo previenes tú también a tu cliente a que si en algún momento pasa algo, cómo le comunicaste cuáles eran los canales oficiales para comunicarse con nosotros, para ver alguna anomalía, cómo le comunicas a las personas previamente eso y después qué tipo de campañas activas? No necesariamente para vender, muchas veces eso es lo más malo que pasa, que vuelven inmediatamente a la venta, vuelven como si nada hubiera pasado y eso, la confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse cuando uno hace las cosas mal. Entonces, esa comunicación posterior humana, porque a veces la humanidad nos ayuda mucho más a conectar con ese error que siempre está y que como lo hablamos acá, pues esto es para prevenir y para saber cómo actuar en los momentos, pero que el riesgo siempre está. Y hoy en día también tenemos la posibilidad de con la inteligencia artificial predecir esos riesgos que vamos a tener a nivel de la marca, esa escucha activa en nuestras comunidades para ver por qué se está quejando la gente y si el principal motivo de queja luego termina vinculándose con un principal ataque o una principal denegación del servicio, la confianza se destruye totalmente porque no escuchamos previamente y si vemos que la gente está hablando de algo específicamente, tenemos que entrar al interior de la organización y decir, venga, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a solucionar este problema para que no se haga más grande? Sí. Juan, no te he escuchado, el micrófono creo que está como silenciado. Yo, antes de que hagas ahí la intervención, les tengo una preguntita a cada uno que tengo por el interno. Para esta pregunta les pido que sea supremamente breve en una frase para que podamos pasar ya a darle cierre a la apertura, porque ya estamos un poquito corridos de tiempo. Entonces, dale, Juan. No, no, creo que es Gerald que le pasas el micro que tienes así. Ajá. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Ya menciona que para concluir el tema de la prevención, lo que mencionaba Geraldine, perdón, el tema de comunicaciones, sumamente importante. Tener dentro de nuestro comité de crisis y de nuestros planes de recuperación una comunicación muy asertiva y muy eficiente como tal, tanto para público interno como para público externo, porque al final del día eso también ayuda como tal a la recuperación de la confianza, que es lo que se degrada también. Y con ese ejemplo tan particular que hemos tomado en este webinar, que es Bancolombia, lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, ahí cerramos como tal esta parte de los 4 tips. Entonces, ya para darle como tal paso, Melissa, al cierre. Súper equipo. Bueno, entonces la pregunta es muy puntual, confírmeme que me escuchan correctamente y va para cada uno. Entonces, para Teo, ¿cómo sé si estoy construyendo bien mi marca? O sea, ya sé que tengo que trabajar en ese activo súper importante que tengo, que es mi marca, pero yo cómo sé si sí lo estoy haciendo bien. Hice mi logo, construí un manual, pero ¿estoy haciéndolo correctamente? ¿Realmente mis comunicaciones sí van de acuerdo a ese propósito? Para Gerald es, bueno,
acabo de pasar por un ataque o hay cosas que están pasando a nivel interno dentro de los temas de seguridad y bueno, puede que haya una sensación ahí como rara, extraña en el ambiente con mis clientes. Es posible que yo pueda seguir creciendo, seguir potenciando ventas, adaptándome, sabiendo que de todas maneras estoy arrastrando la confianza en la que tengo que trabajar. Y para Juan es muy importante también este tema y es, bueno, ya tuve un ataque, ya pasamos por una situación compleja en temas de ciberseguridad, pues ¿cómo puedo darle yo esperanza a esta empresa de que sí es posible, de que puedes tener una infraestructura mucho más fuerte, más robusta y cómo podría ser una guía para decirle, hey, este es un issue que se puede resolver y que puede seguir construyendo esa confianza, porque a veces parece un lenguaje muy complejo, ¿cierto? Yo como le explico al cliente, mira, estoy trabajando en esto, es un tema que ya solucionamos sin que pretendan que yo les esté hablando en chino, sino que yo pueda entregarles ese conocimiento y decirles, esto es algo que se puede recuperar. Empecemos con Teo, para que vayamos cerrando. Bueno, pues te pido ser breve, pero yo veo eso como difícil. Ah, mentiras. Lo estoy haciendo bien, yo creo que, y soy muy insistente en esta parte, y es tener claro el propósito de lo que haces, por qué estás haciendo lo que haces, ¿cierto? Y en varias etapas de la construcción de una empresa, ese propósito se olvida, queda como por allá relegado porque lo importante es vender. Entonces, y lo voy a definir con un ejemplo muy básico, pues muy cotidiano, y es cuando vos usas Waze, Waze te está preguntando algo muy simple y es ¿hacia dónde vas? ¿Sí o qué? Ese objetivo no cambia nunca. Puede que cambie la ruta porque pues va a decir, es mejor irnos por aquí porque va a haber menos taco, ¿cierto? Pero el objetivo va a ser el mismo. Entonces es dejar súper claro ese objetivo y ese propósito porque ya digamos que las acciones y las tácticas van evolucionando de acuerdo a como a su contexto, ¿cierto? O sea, eso va a estar evolucionando constantemente, pero si tenés claro tu propósito, creo que a partir de eso quedas súper bien parado y ya de ahí todo es ganancia. Bueno, a ver, por el lado mío, considero que yo tengo una política y es crisis tecnológica, activo el humano. Yo pienso que cuando hay una crisis tecnológica no debemos seguir resolviendo el problema solo con tecnología. Debemos activar el humano, activemos esos canales. Fuimos víctimas, pero queremos saber si tú tuviste un inconveniente, activar un email marketing para llegar y decir, sí, fuimos víctimas, pero queremos saber si tú tuviste algún inconveniente, te dejamos un canal exclusivo para que te comuniques con nosotros y nos expongas tu caso. Esa comunicación como proactiva de sabemos activar nuestra confianza. Invertir en marketing no es solamente invertir en pauta. Vamos a hacer un evento para recuperar la confianza. Vamos a, si vimos ciertos usuarios, un usuario en una falla bien atendido puede convertirse hasta en un promotor de la marca. Así es. Si me atendieron muy bien cuando tuve un inconveniente, si me dieron las soluciones inmediatas, puedo fácilmente convertirme en un promotor de la marca. Entonces, ¿qué tan ágil soy en eso? ¿Qué tantas soluciones le doy? ¿Y qué tanto estoy dispuesto también a invertir en esa recuperación de la crisis? Porque la crisis ya pasó, ya nos dejó costos, pero de ahí en adelante viene esa estrategia de vamos a fortalecer nuevamente nuestra comunidad, vamos a hacer que crean nuevamente en nosotros y que vamos a darles para que ellos también vuelvan a crecer y a creer en nosotros. Yo llegaba y decía, me voy de Bancolombia porque es que a mí ya nunca me han dejado de cobrar tampoco ninguna cuota de manejo, no me han contactado, he tenido problemas y no me han llamado a decir, ya pudiste solucionar. Muchas veces se le delega 100% como a las automatizaciones que tengamos. Entonces yo creo que en una crisis lo primero es como reactivar nuevamente al humano para que la gente humano a humano vuelva a recuperar esa confianza. Súper, Gerald. Y bueno, digamos que desde la parte de infraestructura de TI, desde la parte de seguridad de la información, hay que partir de lo que mencionábamos hace un rato. Generalmente las empresas grandes, medianas, pequeñas, no ven que las inversiones que se hacen en tecnologías de la información para ser preventivos ante un eventual ciberataque o indisponibilidad informática, siempre lo van a ver como un gasto. Entonces, como realmente mi invitación ahí es primero la apertura, ¿cierto? La apertura y cambiar ese chip, esa mentalidad de que
la inversión en tecnología no es un gasto, es una inversión real en continuidad del negocio, es una inversión real en continuidad operativa, en continuidad de qué, de tu reputación. Si ya fuimos víctimas, bueno, ya detectamos el issue, ya detectamos cuál es el fix, tomar las acciones en inmediatez. Y lo que menciona también Geraldine y Mateo, pues hombre, es un trabajo mancomunado con el factor humano. Si bien la automatización y la IA llegaron para quedarse, y la cuarta revolución industrial, por ejemplo, habla de la automatización y las tecnologías de la información, ¿cierto? Llegaron para quedarse, al igual que la inteligencia artificial, es no dejar de lado lo esencial, ese contacto humano, esa concienciación con el humano, con la persona. Detrás de cada computador hay una persona haciendo algo, ¿cierto? Entonces, esa buena comunicación, ese buen acompañamiento y demás, pues hace que una recuperación ante un eventual ataque o indisponibilidad, como lo deciden llamar, o dependiendo del vector que sea, pues se haga mucho más ameno la recuperación y la continuidad. Así Hay es. algo como ya para despedirnos, creo que es importante pensar en que la inversión en retener un cliente es mucho menor que al traer un cliente nuevo. Y a medida que estamos al día a día en los negocios, también nos enfrentamos en que el cliente nuevo es mucho más costoso que el cliente retenido. Y si tú no trabajas suficiente esa fidelización, pues el costo de tu operación va a ser más alto, más alto y más alto, y puede que sigan llegando los clientes, pero no se quedan. No se quedan porque no confían en tu marca. Entonces, la inversión no es solamente en recuperarnos de una crisis, es que tanto trabajamos al cliente que ya confía en nosotros, porque él ya nos dio un voto de confianza. Entonces, no es solamente traer nuevos clientes para soportar la operación, sino mantener esa confianza. Y creo que ese es el punto de este espacio, es la confianza se puede perder en cualquier momento, entonces no debemos dejarla como para la deriva, no Sentada. debemos dejarla a la acción. Entonces, como muy bien lo dice la diapositiva, la confianza es el activo más frágil, hay que crear comunidad, hay que crear credibilidad, y la manera en la que tú logras eso es siendo coherente. Cuando eres coherente, la comunidad misma te apoya. Exacto. Exacto. Muchas Sí, por gracias a ejemplo, todos los que se conectaron por acá. así es, gracias a todos. Recuerden que tenemos un QR, ahí Pipe, por favor, volvámoslo a poner para que lo escaneen. Recuerden que este es un diagnóstico rápido, en algunos minutos, rápidamente desde tu celular para que sepas cuál es ese grado de vulnerabilidad que están teniendo en este momento en tu empresa. Va por el lado de la marca, va por el lado de growth, va por el lado de cyberinfraestructura en TI, y dependiendo de lo que encuentres en este diagnóstico, pues estamos ahí también para apoyarte y para agendar un espacio y ver cómo podemos hacerlo juntos. Escaneen el código, llévense esta tarea porque es importante que de este espacio nos quede algo y podamos de verdad aplicarlo, y por supuesto puedan tener acceso al ebook que construimos para ustedes. Gerald, Juan, Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos, por construir este espacio. De verdad que nos quedan muchísimos aprendizajes de los casos que evaluamos. Vamos a repetirlo porque hemos tenido buena participación, buena asistencia, así que creo que este es el primero de una serie de webinars que vamos a abordar diferentes temas, porque nada más mientras conversábamos ya teníamos una cantidad de casos que estaban saliendo que ahorita probablemente estaremos discutiendo al interno y que son dignos de un nuevo webinar para continuar con el análisis. Así que muchísimas gracias y Bueno, nos vemos en la próxima. gracias a Felipe que está ahí detrás de cámaras coordinando también todo este webinar, que no lo pueden ver, Gracias, pero ahí Pipe. está. Ahí está. Pipe, muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos la próxima.